Y bueno, pues bienvenidos también los que nos siguen a través de redes sociales, bienvenidos los que están aquí reunidos de forma presencial. Les decía a los que nos siguen a través de redes, ¿verdad? Que las reuniones para matrimonios, no para niños, no para jóvenes, no para adolescentes. Entonces, si ustedes aquí presentes o ustedes en la sala de su casa están con algún niño, con algún adolescente, y de repente digo algo que los espanta, yo no me hago responsable, ¿verdad? Porque es una reunión donde estamos invitando a matrimonios. Y hay mensajes donde de repente se puede armar el tracatraca y podemos comenzar a hablar de cosas que quizá tú no quieres que tus hijos escuchen o que no están en edad de escuchar, y yo no me voy a detener. Entonces sí lo aclaro siempre, porque me ha tocado a veces en congresos, en retiros o en reuniones de que, ay pastor, ¿cómo digo esas cosas? Estaba mi hijo. ¿Invitamos a su hijo? No, invitamos a los matrimonios. Entonces yo no me voy a parar porque pues se coló algún niño, algún adolescente o algo por el estilo. Y bueno, si estás en casa, manda a tu hijo a ver Netflix. Y si están aquí, les decía, tenemos el grupo de niños, de adolescentes y de jóvenes. Así que vamos a orar y comenzamos con nuestro mensaje. Dios, te damos gracias en esta noche porque estamos reunidos con vida, porque tú nos permites estar aquí. Ponemos en tus manos este tiempo, esta enseñanza, pidiendo que tú nos guíes, Espíritu Santo, y que esta palabra nos edifique. Quita todo estorbo, Señor, toda ceguera espiritual, toda dureza de corazón, y permite que con honestidad, Señor, y no para condenación, pero sí para edificación, podamos reconocer aquellas áreas donde no hemos actuado según tu voluntad, y que redarguidos por ti, Espíritu Santo, podamos salir, Señor, no con culpa, pero sí con la convicción de hacer lo correcto, Señor. Te pedimos que tú nos sigas guiando y que podamos ser matrimonios de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Jesús pedimos que tú quites todo tipo de opresión, de distracción, Señor, que en el ambiente espiritual, mental o emocional puede estarse interponiendo, y que tu palabra sea como una semilla sembrada en tierra fértil. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y bueno, pues bienvenidos dentro de la serie Enjoy, aprendiendo a disfrutar del matrimonio, al mensaje número 3 ya de la serie, donde estaremos viendo la segunda parte dentro de la serie del mensaje que comenzamos la semana pasada, que titulamos Matrimonios discípulos de Ananías y Zafira. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. ¿Quién estuvo la semana pasada? Levante la mano. Cuéntenle a los demás qué tal se puso. Se armaron los trancazos celestiales, pero con todo. Y porque Dios quiso, porque yo ni siquiera llegué a mi bosquejo. Traje mi computadora a pasear. Mientras venía en el auto repasando en mi mente cada uno de los puntos, dije, estaría bien introducir la serie con la historia de Ananías y Zafira, porque yo tenía pensado después desarrollar ese tema. Dije, ¿para qué me espero si mucho de lo que vamos a ver ya está incluido? Entonces la uso únicamente como introducción, ¿verdad? Y de repente pues se armó lo que se armó y comenzamos a meditar en la historia, y básicamente vimos que fue un matrimonio que se puso de acuerdo para hacer una obra buena con una motivación incorrecta. La obra fue magnífica, su motivación, que era ser vistos, reconocidos, aplaudidos, alabados, fue el problema. Y en ese ponerse de acuerdo le mintieron, según las palabras de Pedro, no a él sino al Espíritu Santo. Y primero cae muerto el marido, y luego cuando Pedro le pregunta a la mujer, a ver dime, ¿vendieron en tanto la propiedad? En vez de decir, no, la verdad es que la vendimos en más, pero nos quedamos con una parte para irnos a Las Vegas o a Europa de tour o para comprar un caballo, no sé qué pudieron haber ellos planeado como matrimonio.
Y Pedro les dice no pasaba nada si lo hacían porque pues, no estaban obligados a dar nada, era su casa, podían quedársela o incluso venderla y quedarse con todo. El problema es la mentira que dijeron aquí está todo cuando estaban dando una parte, buscando alabanza. Ay, dieron todo cuando no era cierto. Y le dice Pedro, ¿por qué conveniste con Ananías, Zafira? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para mentir? No has mentido a los hombres sino al Espíritu Santo, y cayó muerta. Y aprendimos que así muchos matrimonios, ¿verdad?, están muriendo espiritualmente, están muriendo emocionalmente. ¿Por qué se están poniendo de acuerdo, pero para hacer cosas que no son correctas? ¿Qué tiene que ver esto con la serie? Que en el primer mensaje, es el cuarto mensaje de la serie En el primer y segundo mensaje vimos lo importante que era pasar tiempo juntos. Y vimos en el segundo mensaje algunas ideas de cómo podemos disfrutar de la relación e invertir tiempo en cosas que al hombre le gustaría que su mujer le acompañara, o viceversa, cosas que a la mujer le gustaría que el hombre le acompañara. Y aprendimos, de acuerdo a lo que hay en la mente de cada quien, pues cómo el hombre puede ceder para pasar tiempo con su esposa y la mujer ceder para pasar tiempo en cosas que interesen al esposo. De ahí nos adentramos al tercer mensaje de la semana pasada, donde vimos que el problema de muchos matrimonios no es su falta de capacidad para ponerse de acuerdo. Se ponen de acuerdo re bien, pero para hacer lo malo. Y al igual que un grupo de corintios, Pablo dice, no les alabo porque se reúnen, pero no para lo mejor, sino para lo peor. Hay matrimonios que son súper buenos amigos, que son cómplices, que la llevan padrísimo, pero no solo se trata de llevarla bien, sino de llevarla bien para cosas que edifiquen, ¿verdad? Y en algunos casos son cómplices de borracheras, son cómplices de inmoralidad sexual, son cómplices de mentiras, de chismes, de calumnias, son cómplices de divisiones dentro del cuerpo de Cristo, son cómplices, como lo vimos la semana pasada, de no cuidar su salud, son cómplices de una mala administración de sus finanzas. Y todo mundo de ejemplos que estamos ahorita resumiendo, vimos la semana pasada con detalle en un mensaje que fue muy fuerte, muy confrontador, que pueden buscar ya en nuestras redes sociales porque el día de hoy se subió y ahí está la primera parte. Y ahora en un mensaje ya un poco más tranquilos, respiren profundo, quítense el casco, pónganse una gorra nada más, porque seguiremos siendo medio descalabrados, pero ya más que nada con algunas ideas de cómo podemos ponernos de acuerdo para cosas que edifiquen. Vamos a entrar de lleno leyendo Proverbios capítulo 14, versículo 31, donde dice la Biblia, Proverbios capítulo 14, versículo 31. No, creo que el diablo me borró aquí el versículo porque no es ese el que les quería decir. Así que me voy a ir directo a Efesios capítulo 5, versículo 25. Y ahí luego busco lo que les queda leer en Proverbios. A ver, voy a aplicar la de la chimoltrufia de que si no es una es otra. Y a ver si en el 24, versículo 31 no está. Y no, tampoco está. Así que luego leemos todo Proverbios y encontramos lo que estábamos buscando. Efesios capítulo, ¿cómo? No, pero no es el que les quería leer. Vamos a Efesios capítulo 5 y mientras tanto, ahorita yo aquí lo busco. Vamos a preguntarle a Santo Google, el único santo que nunca falla. Es Proverbios 14:14. Mejor si nos regresamos a Proverbios. Proverbios 14, el diablo le puso un 3, es versículo 1, nada más. Ahí está. Así es. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia, ¿qué hace? Casi todos se saben esto, ¿verdad? Y es muy común hablar de la mujer sabia que edifica su casa, pero así como la mujer sabia tiene el poder de edificarla, la Biblia también añade que la necia con sus manos la destruye. No quisiera preguntar a los maridos qué tipo de mujer creen que tienen dormido al lado suyo, porque vamos a armar, si la semana pasada se armaron los trancazos, con esto se armaría la tercera guerra mundial, ¿verdad? Pero quédate con esto, una mujer tiene el poder de edificar o de destruir. Por otra parte, Efesios capítulo 5, versículo 25, ahora sí,
Nos vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, asimismo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué hizo Cristo con la iglesia, que tiene el poder y la orden el hombre de hacer con su esposa? Para santificarla, dice que hizo Cristo, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué dice? Santa y sin mancha. Está hablando de lo que Cristo hizo con la iglesia, pero se manda al marido que, así como Cristo amó a la iglesia y lavó a la iglesia y presentó a la iglesia, con ese tipo de amor tiene que amar el marido a su mujer. Sabemos que no ha cambiado el contexto del marido hacia la esposa, y que no se va a cambiar a Cristo con la iglesia, sino que se recuerda lo que Cristo hizo con la iglesia, pero solamente para enfatizar que lo mismo tiene que hacer el hombre, porque después inmediatamente dice en el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres, dice la Biblia, como a su mismo cuerpo. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Como Cristo vino a santificar, a limpiar a la iglesia, el hombre tiene que estar buscando que su esposa esté siendo lavada, restaurada, purificada. Vamos a ver más adelante cómo. Pero antes de entrar de lleno, notamos nosotros que tanto la mujer como el hombre, la Biblia nos enseña, tienen la instrucción y la capacidad de ser de bendición, de restauración, de edificación, de purificación y todo lo bueno que termine en Sión, para su casa y para su cónyuge. Pero así como pueden ser de bendición, también pueden obrar destrucción. Dos pasajes distintos que enseñan un mismo principio. El hombre y la mujer tienen el poder de edificar o el poder de destruir, y la orden de parte de Dios de ser de bendición. Ya vimos en el mensaje anterior cómo a veces somos cómplices del pecado de nuestro esposo o de nuestra esposa. Ya vimos muy claro y ahora sí que se vuelve muy feo, ¿verdad? Pero como perros, con palazos, ¿verdad? A veces, lo digo en sentido figurado, yo no agarro a palazos a mi perro, ¿verdad? Pero es un dicho aquí en México que hay, de cuando alguien así a través de un maltrato, ¿no? Y tú como los perros a palos nada más. Pues ahora sí que nos agarró el Señor a palazos con la palabra, ¿verdad? Y fue la forma en la que a algunos les cayó el 20 de que no era correcto seguir siendo cómplice, y no podían, como Ananías, consentir con el pecado de Zafira o viceversa. No podías seguir tú siendo cómplice del pecado de tu marido, de la forma que trataba a los hijos, de los abusos que hay, de cosas por el estilo. Y pues bueno, vamos ahora a ver la parte contraria. ¿Cómo puedo yo invertir este proceso y ser una buena influencia? ¿Cómo puedo ser ese cónyuge que edifique su casa, esa mujer que la construya y no la que la derriba? ¿Cómo puedo ser ese hombre que no es de mala influencia para su esposa, sino aquel que la limpia? La Biblia dice en Gálatas 6, del 7 al 8, que todo lo que el hombre sembrare, di conmigo, todo, eso también segará. Entonces, si tú siembras para muerte como Ananías y Zafira, vas a recoger muerte. Si siembras para el espíritu, dice Gálatas 6, del 7 al 8, del espíritu recogerás vida. Pero si siembras para la carne, como lo vimos la semana pasada, de la carne vas a recoger corrupción. ¿Por qué estoy recogiendo esto en matrimonio? Bueno, quizá es lo que has estado sembrando. Llevan años poniéndose de acuerdo para lo malo, pues no podías esperar un buen resultado, ¿verdad? Años que no se ponen de acuerdo para orar juntos, para buscar a Dios juntos, para servir a Dios juntos. Pues ¿cómo esperabas ver el favor de Dios en tu relación, en tu casa, en tus finanzas, si se ponen de acuerdo para lo malo? Y la Biblia es clara: sembraste para la carne, de la carne vas a recoger corrupción. No es que Dios te castigó, es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Quieres recoger vida? Vamos a aprender a sembrar vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Punto número 1, Efesios 5, versículo 26. Vuelvo a leer. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la... ¿Cómo lavó Cristo a la iglesia? Por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Jesús a los discípulos, Juan capítulo 15,
ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra, mis hermanos, todos lo sabemos, nos limpia. ¿Cuántas veces no vienes a la palabra y tenías ideas incorrectas y la palabra te hace ver que estabas mal? Porque no nacemos sabiéndolo todo. Teníamos ideas erróneas, teníamos conceptos que no eran morales, que no eran correctos, y venimos a la palabra y la palabra nos va limpiando de nuestro orgullo, de nuestro rencor, del resentimiento, de la avaricia, del odio. Y algo que estamos aprendiendo hoy no es solo que la palabra nos limpia, sino que Cristo limpió a su iglesia con la palabra, y que así como Cristo lo hizo, la Biblia dice que también lo tiene que hacer el marido. Que tú tienes que buscar que tu matrimonio sea limpio por medio de la enseñanza de la palabra. Hay muchas formas, elige la que te sea más práctica, pero no puedes ser cómplice de que se aparten de la palabra, de que rechacen la palabra. Tienes que buscar más bien que tú y tu esposa y tus hijos se acerquen a la palabra. Vimos la semana pasada de esposos que se levantan y que le proponen a su esposa: mi amor, y si en vez de ir a la iglesia nos quedamos a ver Netflix porque como que hace frío, ¿no? Y está lloviendo y no se antoja salir de Toluca con toda la lluvia y con el frío, y muchos incitan a su mujer a quedarse en casa. No faltó quien hoy, ay, si en vez de matrimonio nos vamos al cine, ¿verdad? Estrenaron la nueva de Buzz Lightyear versión gay y todas estas cosas que están sacando, y por pura tontería a veces nos alejamos de la palabra. ¿Por qué no lo invierte? Sigan pasando tiempo juntos, pero para estudiar la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que se pusieron de acuerdo, así como se ponen de acuerdo para ver series en Netflix, para irse de fiesta con los amigos, para irse al cine, lo cual no está mal, pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo también para estudiar la palabra? Oye, ¿por qué no leemos juntos este libro? ¿Por qué no vamos juntos al grupo de matrimonios? Felicidades a ustedes que ya lo hicieron. Oye, viene un congreso de matrimonios en octubre, ¿por qué no nos vamos juntos a este congreso de matrimonios? Ay, pastores, que es muy caro, pero bien que sí ahorraste para irte a otros lugares, ¿verdad? Pero cuando se trata de acceder a la palabra, ahí no hay presupuesto, ¿no? Ni siquiera cuando han sido gratis, fue uno de los ejemplos de la semana pasada, aquí en nuestra congregación, a veces hay la iniciativa en una de las dos partes. Entonces yo les animo, mis hermanos, a que busquen de acuerdo a su tiempo, capacidad, recursos, que tengan la iniciativa de, en vez de llegar a Ananías, Zafira, y si hacemos esto y mentimos y que nos aplaudan, ¿por qué no nace la iniciativa en nuestro corazón de decir, vamos juntos a limpiar nuestra vida, nuestro matrimonio con la palabra? Vamos juntos a la escuela para padres, vamos juntos el domingo a escuchar la palabra, vamos juntos los viernes a recibir de la palabra, vamos juntos a escuchar esta serie de conferencias, vamos a leer esta serie de libros. Lo que a ti se te ocurra, pero que te ponga en contacto con la palabra. Si ustedes no pasan tiempo, no hay la iniciativa de buscar ser limpios con la palabra, van a seguir con muchos conceptos erróneos, con muchas ideas incorrectas que van a seguir ensuciando su matrimonio. Si no siembran para el Espíritu, no van a recoger vida del Espíritu. Y mis hermanos, yo sé que algunos están pensando a manera de réplica: Jesse, yo tomé el prematrimonial, ya leímos un libro que nos recomendaste, fuimos a un congreso con el padre Abraham hace 200 años, ¿verdad? Estuvimos ahí cuando Elías habló de matrimonios antes de entregarle el manto a Eliseo. Pero no se trata de lo que hiciste en el pasado. Hay que recordar que Dios a Josué le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Tenemos que estar constantemente en contacto con la palabra y estar aprendiendo constantemente principios de la palabra para el matrimonio, para ser más exacto, ¿verdad? No está mal si juntos se ponen a estudiar lo que la Biblia dice acerca del Apocalipsis, pero ¿de qué te serviría saber todos los detalles del fin del mundo y explicar con punto y coma cada una de las copas de la ira si no sabes tratar con la ira de tu mujer todavía, por ejemplo, ¿verdad? Y ya sabes todo lo relacionado a la bestia, pero no sabes domar a la bestia que hay en casa. No me refiero a tu marido, me refiero a
que no saben cómo educar a sus perros, no anden de mala copa, mis hermanas, ¿verdad? Entonces, qué bueno que estudien muchas cosas, pero si su matrimonio tiene áreas de oportunidad y hay conflicto, tenemos que entender que hay una regla cuando nosotros enseñamos la palabra, cuando nosotros aprendemos a hacer un bosquejo, a enseñar y nos preguntamos, y de tantas cosas que voy a enseñar, ¿por dónde empiezo? En esto dentro de la teología que se conoce como la homilética, una de las reglas es que vamos a enseñar de acuerdo a las necesidades más urgentes de la congregación. Y lo mismo aplica en tu relación. Hay un montón de problemas porque no se ponen de acuerdo en las finanzas. ¿Qué urge más que estudien? Lo que la Biblia dice acerca de las finanzas en el matrimonio. Que en la intimidad no nos ponemos de acuerdo. Hay libros buenísimos y la serie de un servidor de la intimidad matrimonial y es su necesidad más urgente. El punto es que tienen que estar, por así decirlo, en una constante capacitación. Así como el ingeniero, el arquitecto, el programador se actualiza y el médico va a cursos y se mantiene vigente porque el mundo va cambiando, también el matrimonio va enfrentando nuevos retos. Y no era lo mismo el reto de acoplarse recién casados al reto de ahora cómo lidiar con los hijos, cómo administrar sus finanzas, cómo tratar con los problemas cuando ya salió el cobre, ¿verdad? Van cambiando los retos y tenemos que actualizarnos. Lo que aprendiste hace 10 años quizá no te va a servir para los retos de hoy. Entonces necesitas entender esto y constantemente decir, vamos a leer ahora este libro y vamos ahora a tomar este curso y vámonos a este congreso. Y tenemos que estar invirtiendo tiempo en aprender lo que la Biblia dice para el matrimonio. No me respondan, ¿cuándo fue la última vez que leíste algo relacionado al matrimonio según la Biblia? Pregunto a los que nos siguen a través de redes, los que han sido constantes con esta serie, ¿verdad? Felicidades. Pero a lo mejor algunos vinieron hoy ahí por despistados, porque los agarró el tráfico en Alfredo del Mazo y dijeron vamos a meternos en lo que se baja la lluvia, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que de forma constante dijeron vamos a dedicarnos a recibir una serie entera, ya sea de forma presencial o en línea, lo que sea, pero vamos a aprender lo que la Biblia enseña para el matrimonio? Necesitamos, mis hermanos, darle esta importancia que a lo mejor no le hemos dado y que por eso, como dice Primera de Pancho 10:12, pues por eso estamos como estamos, ¿verdad? Porque tenemos siglos sin limpiarnos con la palabra, acumulando un montón de suciedad. Después dice en segundo lugar, en el versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo segundo que aprendemos que Cristo hizo con la iglesia y que la Biblia manda que tiene que hacer el marido y que de forma explícita se le enseña, pero que según lo que leímos en Proverbios de forma implícita también puede aplicar para la mujer, como lo voy a explicar? Que el marido tiene que quitar las arrugas de su mujer. Mis hermanas, estoy hablando en sentido figurado, no se me malviajen. Ya algunas están diciendo, amén, ya ves, me tienes que pagar el tratamiento. Dice la Biblia que te moches con las cremas, ¿verdad? Aquí está el teléfono del cirujano plástico y el pastor dijo, no hablo de ese tipo de arrugas. Me refiero a que nosotros tenemos que mantenernos constantemente alisando, por así decirlo, a nuestro cónyuge. Jesús vino a limpiarnos de toda arruga en un sentido figurado. ¿Qué son las arrugas? Es la evidencia física de que estamos sujetos a un estado de entropía en el universo, ¿no? Y aunque vengamos a Cristo y espiritualmente somos renovados, físicamente nuestro cuerpo caído y contaminado por el pecado cada vez se enferma, se descompone, se deteriora. Y hay cosas que la gente por dentro no puede ver, pero por fuera, arrugas, canas, la joroba, etcétera, etcétera, son la evidencia de que estamos en un mundo caído, en un cuerpo caído, a la espera de resucitar en un cuerpo glorificado,
que no se va a arrugar más. ¿Cuántas dicen amén, aleluya, gloria a Dios por el cuerpo glorificado, verdad? Sin gastar en cremas, mis hermanas. Mientras tanto, no hay forma de evitarlo. Cuando dice que Cristo vino por una iglesia sin arruga, significa que Cristo viene a purificar, a limpiar, a alisar, a tratar con ese estado de entropía en el cual nosotros estábamos, a darnos o ayudarnos a tener la victoria en esta guerra contra la carne. Es decir, a mejorar día tras día, y de la misma forma el marido y la mujer lo tienen que hacer con su cónyuge. En vez de incitarnos a arrugarnos, tenemos que buscar cómo desarrugarnos. La mujer, no se le dice aquí de forma explícita que lo haga con el hombre, pero sí leímos en Proverbios 14:1 que tiene el poder con sus manos de construir su casa o de destruir su casa. La pregunta que yo te hago es, ¿qué tipo de influencia ha sido para tu esposo o ha sido para tu esposa hasta el día de hoy? Porque tienes el poder de arrugar o tienes el poder de alisar. Llega, por ejemplo, tu esposa a casa, enojada porque la compañera de trabajo, la hermana, la vecina, lo que sea, habló mal de ella, le armó un chisme, lo que tú quieras. ¿Qué haces? ¿Sacas la plancha espiritual y le empiezas a alisar? ¿O sacas el mazo del diablo y la sigues arrugando más? Es decir, tu respuesta es: ¿cómo es posible, vieja bruja? Ojalá que se muera. Y si la mandamos a golpear, y eso es arrugarla más, contaminarla, llenarla de odio. No, sí tiene razón, qué bárbara, es una maldita, desgraciada, infeliz, ¿verdad? Que se la lleve el diablo. ¿Es lo que haces? ¿O sabes que, mi amor, si está mal, vamos a actuar justamente, a exigir justicia, porque si estás en tu derecho? Tampoco se trata de ser mensos, somos mansos, no mensos, ¿verdad? Pero la incitas a la paz. Está en manos de Dios, no te preocupes, tú guarda tu corazón, no es que te contamine, solo te afecta a ti, te va a enfermar, tú no te amargues, vamos a orar, oras por ella, oran juntos a Dios. ¿Estás alisando o estás arrugando? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. Regresamos a Proverbios y después seguimos hablando de esto. Proverbios capítulo 28, versículo 1. No, perdón, 18 les dije. No, sí, el 28. No, no es cierto. Es Proverbios 18, 21. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, quizá tienes que reconocer que las cosas que no te gustan de tu cónyuge son solamente el fruto de lo que tú has hablado. Es simplemente el resultado de lo que tú sembraste. Fíjate, vuelvo a repetir, Proverbios 18, 21. La vida o la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá del fruto de ella. O sea, básicamente es la forma decente y bíblica de decir: te vas a tragar tus palabras, ¿verdad? Te vas a tragar tus palabras, lo encuentras en la versión El Chilango Habla Hoy, pero es justamente lo que quiere decir la Biblia. O sea, lo que tú hables es lo que vas a sembrar, y lo que sembraste es con lo que te vas a atragantar. Entonces, ¿qué es lo que has sembrado con tus palabras en tu matrimonio? A lo mejor no te gusta lo que tú ves en tu cónyuge y tienes que ser humilde, doblar tu orgullo y reconocer que es parte de lo que tú has sembrado, que has dedicado gran parte de tu matrimonio a sembrar amargura, odio, venganza, resentimiento, división. Y es la actitud que tiene tu cónyuge, y cuando hay un problema entre ustedes, así reacciona porque así la acostumbraste, o porque así lo acostumbraste. Porque siempre cualquier problema, el pleito y los gritos y sembrar odio y orgullo.
y nunca sembraste lo que es aprender a orar por los demás, a tener misericordia y compasión con los demás, a bendecir al prójimo, al enemigo, a orar por él, a perdonar. Siembran rencor y odio, resentimiento. Cuando hay un problema entre ustedes, ¿cómo reaccionan? De acuerdo a lo que han oído toda la vida. ¿Qué es lo que tú haces cuando llega tu cónyuge envenenado? No, que fulano de tal. Han orado por sus enemigos juntos. Han bendecido juntos a sus enemigos. ¿O son un par de serpientes viviendo en la misma jaula? Jesse, dijiste que no iba a haber pedradas el día de hoy. Esa se me chispoteó. Te prometo que no estaba en el bosquejo. Pero así son muchos matrimonios. Está la cobra y la cascabel. Y entre las dos se dan bola y hilacha. Todo el tiempo. Y a los hijos también. Yo me doy cuenta así cuando un hijo está envenenado. Y es tan triste cuando sé que alguien tiene algún tema conmigo y en el pasado, porque los pastores somos como el América, tú lo sabes, o nos aman o nos odian, ¿verdad? O eres el pastor favorito o eres un candidato al anticristo cuando disciplinaste al hermano. Entonces me he encontrado con hermanos que sé que no estuvieron de acuerdo y que se fueron amargados hablando mal de nosotros, y que me encuentro con sus hijos y te das cuenta cuando al menos fueron sabios y se callaron y guardaron su corazón y protegieron a sus hijos y no hablaron cosas enfrente de, y los hijos, pastor, qué gusto, no sé qué. O cuando el hijo te ve, la cobrita, ¿verdad? También, pues ahí estamos, envenenándonos y además envenenando a nuestras generaciones. Tenemos que tener muchísimo cuidado, no contaminar el corazón de nuestros hijos. Que si alguien la trae contigo, obviamente cuando hay que poner un signo de alerta y esa persona es peligrosa, pues bueno, no te vas a quedar callado, ¿verdad? Pero ya transferir cosas personales y contaminar su corazón está terrible. Y es lo que hacemos a veces. No, que fulano de tal, que no sé qué, que no sé cuánto, y agarrando su cara espiritual y haciéndole así, arrugándola, o arrugando al marido. No, sí, mi amor, no te dejes. Y busquemos justicia, hagamos lo correcto, pero guardando nuestro corazón. Lo otro enferma, literalmente. Y no te digo algo que no haya vivido muchas veces, y en una ocasión muy fuerte, y lo he testificado, donde personas que literalmente querían nuestra cabeza, que llegaron a tener autoridad dentro del cuerpo de Cristo, y un día que Dios nos pone por autoridad de ellas, en vez de destruir, en oración llorando, voy a buscar a Abby y le digo, Dios me está diciendo que los tenemos que perdonar, y de forma genuina, y buscar ser de bendición y hacer las paces. Tenía todo el poder para bloquearlos, y en vez de eso, puertas abiertas para que también crecieran. Jesse, pero tú sabes que en el pasado tantas veces hemos perdonado y han vuelto a hacer. Ese es su problema, no el nuestro. Nuestra chamba es hacer lo que Dios nos manda hacer. Y como le dijo David a Saúl, y fue cuando algún día les compartí esto hablando del perdón, juzgue Jehová entre tú y yo, mas mi mando no será contra ti. Le dije, si actúan mal, Dios se debe encargar, pero nuestra chamba es guardar nuestro corazón, porque no somos iguales. Y Abby llorando también, oramos juntos, se los entregamos a Dios, los perdonamos a los infelices, digo a los hermanos, perdón. Fuimos de bendición para ellos, y al mes se cumplió el salmo que decía David: hoyo cavaron delante de mí, en él han caído. Y Dios se encargó, pero guardamos nuestro corazón. Imagínate que llegara yo como esposo y como autoridad espiritual, ahora sí que tenemos el poder, nos las van a pagar, nos vamos a vengar, mi amor, y sobre mi cadáver que hacen algo en la iglesia. Y a lo mejor de todas formas los quito, pero dejo a mi esposa envenenada, enseñándole eso. Peor aún, imagínate enfrente de mi hija, creando un monstruito. Hay monstruitos dentro del cuerpo de Cristo. Hay hijos de líderes
que viven escuchando todas estas cosas y que crecen con un corazón tan contaminado, porque no hemos aprendido el poder de alisar o de arrugar con nuestras palabras. Entonces, de todas formas, Dios se encargó y igual nos quitó, pero guardamos nuestro corazón. Y yo busqué cumplir con lo que aquí dice: lavar, alisar, no arrugar. Estamos bien arrugadotes de todas formas y venimos a arrugarnos más. Entonces, busquemos ser de bendición, sin ser tontos y mensos, ¿verdad? Tampoco se trata de que me defraudaron, ay, no hagas nada, tú perdónalos. Y no, vamos a actuar conforme a la ley y hacer el trámite legal que se tenga que hacer, ¿verdad? Vamos a guardar nuestro corazón y descansar en Dios y no llenarnos de odio, de amargura, de resentimiento, etcétera, que es lo que hemos sembrado en nuestro cónyuge. En tercer lugar, debemos animarnos en tiempos difíciles. En Hechos 27, en medio de la tormenta, estaba a punto de hundirse el barco. Lucas dice en primera persona: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, todos deprimidos, sin instrumentos de navegación, sin el sol durante muchos días, lo cual significa que ni sabían dónde estaban, y aunque supieran dónde estaban y no veían tampoco las estrellas como instrumentos de navegación, pues bueno, ya habían echado todos los aparatos al mar. Y en medio de esto, Pablo se mantiene en comunión con Dios, se le aparece un ángel, le da una palabra de parte de Dios, y ve lo que le dijo Pablo a la tripulación. Hechos capítulo 27, vamos a leer desde el versículo 22. Dice, no, desde el 21. Dice, entonces Pablo, no, desde el 20. No, mejor desde el 19, no es cierto, nada más el 20. Es que esto ya lo mencioné, pero quiero que lo leas. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Te has sentido así alguna vez en tu vida? ¿Sin esperanza? ¿Y qué haces cuando tu cónyuge está sin esperanza? Dice el versículo 30, que entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, les dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Lo cual quiere decir, pues se los dije, porque se los había advertido. Pero ¿no te ha pasado que tú le advertiste algo a tu marido, a tu esposa, y se cumplió lo que advertiste, y resulta que sí le fue mal, y que fracasó ese negocio, le traicionó esa persona, le lastimaron, algo sucedió, y llegas tú, ¿y cuál es la actitud del matrimonio promedio? Te lo dije, pero nunca me haces caso, siempre haces lo que te da la gana. Y los más sádicos, qué bueno para que se te quite. Pablo sí dijo, te lo dije, pero no los dejó con eso. Luego añade, versículo 22, pero ahora los exhorto, o sea, mira, ya te lo dije, pero deja eso atrás. Vamos a lo que sigue, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre nosotros, sino solamente la de la nave. ¿Cómo supo Pablo esto? Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, versículo 25, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué verdades aprendemos de aquí? Número 1, Pablo les dio ánimo acerca de lo que venía, aunque estaban pasando una tempestad por no haberle hecho caso en el pasado. Sí, muchas veces lo dijiste, pero no te puedes clavar en el pasado, porque si Dios hubiera actuado así contigo, este lugar estaría vacío. ¿A poco Dios llega y dice, ya ves, te lo dije? Si no dice te lo dije, pero nos da la oportunidad, de acuerdo a su misericordia que se renueva cada mañana, de arreglar las cosas. Y aún dice Proverbios del 23, del 5 en adelante, que Él tiene el poder de enderezar nuestras veredas si lo reconocemos en todos nuestros caminos, de corregir lo que hemos torcido, de darnos esperanza. Y muchos matrimonios viven en el pasado. Llevas 10 años amargada por tu situación financiera, por un mal negocio que hizo tu marido. Si me hubiera hecho caso, no estaríamos así. Pues ya la regó, ya le dijiste, te lo dije. ¿Ahora qué sigue? ¿Vivir en el pasado? No.
Creen en un Dios de misericordia, de restauración, de perdón, de transformación, de nuevas oportunidades. Hasta los jóvenes aplaudieron allá adentro. Y número 2, ¿qué viene? Dar una palabra no de ánimo hueco, sino que procede de la intimidad con Dios. Pablo dice, les exhorto a tener buen ánimo. ¿Por qué? Porque escuchar doctor Porras, no. Porque fui a una iglesia donde nada más hablan pura motivación. No, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo. Porque estuve en comunión con Dios y tengo esta palabra de Dios, por tanto les exhorto. No dice simplemente ten buena actitud, buena vibra. Dice, crean que va a ser hecho así como se me ha dicho. ¿Saben por qué muchos matrimonios no pueden dar una palabra de ánimo? Porque no se les ha dicho nada todavía. Porque no han estado ahí para escuchar la palabra que tenían que decir. ¿Cómo vas a decir lo que no escuchaste? ¿Y cómo vas a escuchar si no hubo intimidad? Pero no se trata nada más de la buena actitud, de no ser mala copa, llegar, échale ganas, buena vibra, tú puedes, Dios está contigo. No, Señor, dejamos la apatía espiritual, tenemos comunión con Dios, estoy en contacto con la palabra de Dios, sensible a la voz del Espíritu Santo, y Dios me va a hablar y entonces tendré algo que decir. Pero si no hay comunión con Dios porque vivo todo el tiempo en la carne, ¿cómo espero dar una palabra de ánimo? Por eso lo único que eres capaz de decir después de 10 años es, te lo dije. Y ahí sigues en tu carnota todavía. Entonces sí, exhortamos, reprendemos, te lo dije, no me hiciste caso, a ver si para la próxima me pones atención. Pero ahora, vuelta a la página, lo que sigue, ¿cómo le vamos a hacer? Esta es la palabra que tengo de parte de Dios. Pero ¿qué hacen muchos? ¿Cómo le vamos a hacer? Ni idea tienen. Porque todos están como Lucas, arriba viendo la tormenta, viendo cómo se hunde la nave. Tenemos que ser el tipo de matrimonio donde al menos una de las dos partes estuvo en esa intimidad con Dios y mantuvo su relación con Dios y estuvo en contacto con la palabra de Dios, y sale cuando la barca está en medio de la tormenta con su familia a decir, hey, no se preocupen, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque estoy en comunión con Dios y esto dice su palabra. La pandemia fue una prueba de fuego para esta lección. ¿Qué tipo de mensaje dimos cuando inició? Cuando empezó la guerra en Ucrania, ahora que estamos con la devaluación, con la inflación, perdón, en su punto más alto desde hace quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad? ¿Qué tipo de mensaje estamos dando? Llegamos a casa, pues ahora sí ya nos cargó el payaso. Te dije que no votaras por este candidato, pero ahí vas de terca. Y ahora sí, qué bueno para que se les quite. ¿Qué mensaje das? O llega, ¿sabes qué? Está difícil, vamos a tomar medidas, ser prudentes, pero no se preocupen, estamos en manos de Dios. Su palabra dice esto y esto y esto, y él sostuvo a su pueblo 40 años en el desierto, no nos va a faltar nada. Su promesa es busca primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y David dijo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Y empiezas a declarar, no tus decretos carnales como está de moda en las iglesias que practican esto que es más parecido a la brujería que al cristianismo, sino a declarar la palabra de Dios. Pero versículos como estos algunos ni los conocían. ¿Y dónde estaba eso que dice que dijo David, pastor? ¿En cuál de las cartas de Macabeos? ¿No? Pues no conoces la palabra, no vas a tener que declarar. Y por eso muchos declaran lo que dicta su carne. Y declaro que todo está bien, y decreto esto, y arrebato y confieso. Y en el cuerpo de Cristo hay brujería por falta de la palabra. Porque cuando no tienen que decir porque no escucharon, se ponen a inventar lo que les nazca. Hashtag tómala. Está fuerte esto. ¿Por qué tanta gente con sus decretos y sus confesiones y todo esto? Pues porque no tienen la palabra. Porque si tengo la palabra, ¿qué voy a andar decretando lo que se me ocurrió cuando puedo confesar lo que Dios ya decretó? Sus decretos son mejores que los míos. Él ya dijo, Él ya decretó.
Él que sí tiene el poder para hacerlo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo será añadido. Familia, no es mi decreto, es lo que decretó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengan paz. Hijos, mi amor, leí esta porción de la palabra, es increíble, esta es la promesa de Dios. Está un familiar enfermo y ahí están todos llenos de estrés y enojados. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y qué hacemos en ese momento? ¿Sacamos la plancha y alisar otra vez, retomando el punto anterior, o arrugar más? No, quién sabe, ¿por qué Dios? Y hay gente injusta que no le pasa nada, y nosotros, y van juntos, Ananías y Zafira, a contaminarse otra vez nuevamente, porque no hubo quien estuviera en comunión con Dios, abajo de la nave, en algún cuarto, en lo privado, para salir en medio de la tormenta, la tribulación que está desesperada, decir: hey, tengo esta palabra de parte de Dios que decirles. Porque donde no hay intimidad, no hay palabra, y si no hay palabra, no hay nada que decir, y perdemos la esperanza. Pero cuando alguien estuvo en comunión, se para. Hey, familia, ánimo, vamos a orar, Dios lo puede sanar, y si no, tenemos esta promesa, la esperanza de vida eterna. Le vamos a extrañar, pero no es un adiós, es un hasta luego, y empiezas a declarar la palabra, y la palabra trae ánimo, y con la palabra, como vimos hace rato, empezamos a limpiar, a purificar, a alisar, a quitar arruga, en este caso, a dar ánimo. Muchos hombres de Dios hicieron esto. Nehemías, cuando fue a reconstruir la muralla, Daniel con sus amigos, a ver si nos da tiempo de verlo también, ¿verdad? Los animó a orar, a buscar a Dios cuando se enteraron de que había promulgado el rey un edicto y que todos los iban a matar, y él dijo: ¿saben qué? Vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Y es lo que tendríamos que hacer en esos momentos, incitarnos a lo correcto, ¿verdad? Mantenernos de pie en nuestra comunión con Dios y luego levantar a otros, como Nehemías con su pueblo, Abraham rescatando a Lot, David en la cueva de Adulam también. Lo hicieron con desconocidos, y no lo hacemos a veces ni siquiera con los que viven bajo nuestro mismo techo. Tenemos que animar, y tenemos, como te decía, hacer una influencia de oración. Vamos a orar, o ora, busca a Dios, estemos en paz. Es lo que hizo Daniel. Cuando se entera del edicto del rey, no llegó a contaminar a sus amigos. ¿Cómo es posible? Rey corrupto, se los dije. Vámonos a la taberna de Judá por unas chelas. ¿Y qué dice la Biblia? Se fueron con unas ebrias. No, les dice: vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Mis hermanos, cómo reaccionemos en esos tiempos son críticos y definitivos para lo que va a pasar después con nuestra familia. Termino con 2 ejemplos de cómo cayeron en ruinas personas o familias por causa de una mala influencia. Y hablamos de mala influencia a veces lejana, a veces cercana. En este caso, imagínate el poder que tiene, la mayor influencia que tienes, que es la persona con la que compartes el mismo techo. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Dice desde el versículo 1: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, primer libro de Reyes, capítulo 12, desde el 1 en adelante, dice que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye, dice tú, algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y les dijo: váyanse todos y de aquí a 3 días vengan a mí. Y luego el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam, versículo 6, pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejan ustedes que responda este pueblo? Ellos le dijeron: si tú fueras hoy siervo de este pueblo y los sirves, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre.
Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, del Tuercas y del Pujas, sus amigos de barrio de la esquina. Y estaban delante de él y les dijo: ¿cómo aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que puso tu padre sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le dijeron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos, le aconsejaron, es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre les cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre les castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les dijo, versículo 14, conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré más todavía. Dice: mi padre les castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Versículos después, Roboam termina muerto, perdiendo el trono. Lee la historia para que sepas todo lo que sucedió, si te interesa, pero a mí únicamente me interesa el principio, que es el poder de perder un reino y todo lo que pudo haber hecho con él por causa de haber escuchado un mal consejo. Aguas con lo que le dices a tu cónyuge y aguas con lo que escuchas de tu cónyuge. Porque si tu esposo o esposa no está en el espíritu y tú lo sabes, puede que su consejo no sea muy bueno. Y puedes, como Zafira, conspirar con tu Ananías, humildemente y con amor y para edificación, pero con autoridad, pararlo y decir: esta idea que tienes no está chida. Perdón, pero en esto no cuentas conmigo, no es correcto. No podemos simple y sencillamente cegarnos, porque un mal consejo seguido tiene el poder, digo en sentido figurado, de acabar con tu reino, de desestabilizar tu casa, de traer destrucción. Tú estás casado o casada en yugo desigual, o tienes un cónyuge que cree en el Señor, pero que no ora, que no lee la Biblia, que no se congrega, que nada más vino hoy contigo a cambio de algo, que al rato te va a cobrar unas palomitas o no sé qué te habrá, unos tacos de pastor. Ahí pidan revelación los que no han entendido todavía, ¿verdad? Pero no hay en su corazón temor de Dios. Es muy probable que su consejo no sea muy sabio. Y tampoco se trata de ponerte en un plan soberbio y tú qué ignorante, carnal, no te voy a escuchar. Pero solo te estoy diciendo esto: ten cuidado. Y ponlo en oración y pásalo por el filtro de la palabra. Porque si el consejo no fue bueno, porque no estuvo en la comunión con Dios, en la presencia de Dios, y tú lo sigues, puede que a la larga eso traiga destrucción. Por eso que lo ideal es que los dos estemos en comunión con Dios. Igual podemos equivocarnos y lo haremos, pero no es lo mismo que de cada 100 veces que se ponen de acuerdo, en 90 acertaron y en 10 fueron discípulos de Ananías y Zafira y dicen: y la regamos, nos pusimos de acuerdo para lo incorrecto, qué metida de pata, ¿verdad? Pero recapacitan, corrigen y con la palabra de Dios vuelven a reorientar el rumbo de su matrimonio, a que al revés, toman decisiones buenas por 90 incorrectas y todo el tiempo le están regando y regando y regando y regando. Estar en comunión y con la palabra no es garantía que no cometeremos errores, los vas a cometer, daremos malos consejos, nos apresuraremos y tomaremos malas decisiones y todo el mundo va a pasar esto, pero reduces totalmente la probabilidad de que sea en el mayor porcentaje. Y no es lo mismo que sea en el menor porcentaje que en el mayor porcentaje. Termino con esta última historia, Mateo capítulo 14 del 1 al 11.
conocemos la historia también, pero vamos a leerla. Mateo capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo, dice la Biblia, Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus siervos: este es Juan Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Pero Herodes había prendido a Juan y la había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida por la cusca de su madre, dice la Biblia, que le dijo: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Pregunta: ¿de qué le sirve la cabeza de Juan el Bautista a la muchacha? De nada. Si no me equivoco, en uno de los pasajes paralelos, Herodes le dijo: hasta la mitad del reino te daré. Y si ando de hereje, al menos sí le dijo: dame lo que me pidas. ¿Tienes una madre que le arrebató la estabilidad, al menos económica, a su hija, que pudo tener en un futuro, por causa de su carne? Como te lo dije la semana pasada, que vimos mujeres que permiten cosas terribles con los hijos por su carnota, y lo mismo que los hombres. Y la hija pudo haber pedido algo que fuera mucho más fructífero que una cabeza de un profeta que los reprendía y que además tienen en la cárcel. Pero la mujer carnalota mal aconseja a su hija, la hija de mensa le hace caso, matan a Juan y ella pierde la oportunidad de obtener algo de Herodes. Muchas veces así tenemos no la bendición de Herodes, sino de un rey mucho más grande, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por causa de malos consejos que nos damos entre nosotros, estamos recibiendo nada a cambio de lo que pudimos tener, vendiendo, digámoslo así, nuestra primogenitura por un plato de lentejas. La bendición de Dios, el favor de Dios, la provisión de Dios, los cielos abiertos. Y así como Herodes dijo: pídeme, Dios dice: clama a mí, yo te responderé. Pide y se te dará, llama y se te abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que llama se le responde, y el que busca encuentra. Pero viene un mal consejo que te lleva a pedir mal, a buscar mal, a actuar mal, que te está arrebatando el favor de Dios sobre tu vida. Mis hermanos, pasemos tiempo juntos, pero para cosas que edifiquen, no para desanimar, no para contaminar, no para dar malos consejos, no para envenenar, no para destruir, sino para dar ánimo, para buscar a Dios, para alisar, para limpiar, para dar esperanza, para dar un buen consejo. Esta es la tarea que tenemos. Pregunta para la dinámica que hacemos en casa: ¿la semana pasada hicieron su tarea o no? ¿Cuántas veces nos hemos puesto de acuerdo para lo malo? ¿O qué cosas hay en mi cónyuge que yo sé que están mal y que yo he consentido con él como consintió Zafira con Ananías? Ahora la pregunta es similar, pero va al revés. De acuerdo a lo que hoy vimos, ¿cómo podemos pasar tiempo juntos conspirando para hacer lo correcto? Es la primera pregunta. ¿Cómo puedo o cómo podemos juntos invertir tiempo de tal manera que sea de bendición? La segunda pregunta es: en medio de lo que están viviendo, toda familia vive algún tiempo difícil, salud, finanzas, emocional, lo que sea. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que yo haya recibido, que puedo compartir con los demás. Y si no tienes nada que decir, para no ser tan duro como te lo digo, aplícate con Dios y pídele que te diga algo que tengas que decir. Hay una tormenta en casa,
hay una tormenta en la mente de tu esposo o de tu esposa, ¿qué palabra de parte de Dios puedes dar en este momento? No ocurrencias, sino una palabra que tú recibiste en la intimidad, confirmada con este libro, que tú puedes decir y llegar y decir, Dios dice. Y ve y dásela. En vez de llegar, te lo dije, por eso estás así, ve y dale esta palabra. Son estas dos tareas, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, nuevamente te pedimos perdón si como Ananías y Zafira, Señor, nos hemos puesto de acuerdo para lo que está mal y no para lo que está bien. Danos, Señor, el ánimo, la capacidad, Padre, la sabiduría para ser de edificación en la vida de nuestro cónyuge, para limpiar, para alisar, para dar esperanza, para purificar, Señor. Perdónanos si hemos sido cómplices de lo incorrecto, si hemos sembrado odio, venganza, falta de paz, de esperanza, desánimo, condenación, destrucción, apatía espiritual. Que seamos cómplices de lo bueno y no de lo malo, Señor. Danos sabiduría, Espíritu Santo de Dios, y enséñanos cómo podemos juntos animarnos a lo correcto, invertir tiempo para edificar. Inclusive podríamos añadir a la tarea cómo podemos juntos en familia hacer cosas que edifiquen, cómo podemos servirte, cómo podemos aprender más de ti, a quién podemos compartirle de ti, por quién podemos orar juntos como familia. Todo esto, Señor, que se deriva del tema, que no quede en un papel, que se ha llevado a la práctica, y que seamos matrimonios que edifiquen, que seamos un Pablo que se pare en la cubierta y dice ánimo, he estado con Dios y esta es su palabra. Que podamos ser un Daniel que se pare con sus amigos, en este caso con su familia, y que digamos ánimo, la cosa está mal, el decreto no está padre, pero vamos a orar, Dios está al control. Que podamos aún en el peor de los escenarios, Señor, siempre dar una palabra que vaya contraria a la corriente de desánimo y de destrucción del mundo, basada en lo que recibiremos de ti en la intimidad. Y si no tenemos algo que decir, perdona nuestra apatía espiritual, Señor. Reconocemos haber sembrado en la carne y estamos recogiendo de la carne, y ayúdanos hoy en adelante a sembrar en el Espíritu para recoger vida del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno,